Bien, sean bienvenidos a esta grabación. Mi nombre es José Murrugarra y soy estudiante de la carrera de Análisis de Sistemas del quinto ciclo del IETSFA. En esta oportunidad vamos a dar pie e inicio a la presentación final del curso de Ingeniería de Software, el cual consta en el desarrollo de una aplicación multiplataforma llamada RS Laborum para virtualizar el proceso de registro y seguimiento laboral de los egresados. Iniciamos. En este caso, como único integrante es quien habla. Vamos a iniciar con los datos generales de la empresa o de la institución. En este caso, la razón social, ¿no? Como ven ahí, Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Este instituto fue creado aproximadamente en el año 2015 en el actual mandato del presidente Ollanta, correcto, el giro de la empresa en la educación técnica superior. Tenemos ahí el RUC, la dirección que queda en Braulio Sánchez Dávila, distrito de Rímac, departamento de Lima, país Perú. Tenemos un teléfono de contacto, una cuenta de email y una página web. Y actualmente también estamos presentes en lo que son las redes sociales. Vamos a continuar. Bien, aquí tenemos ya el organigrama de la empresa. Este organigrama básicamente podemos nosotros visualizar cómo está constituido una empresa o una institución, ¿no? Principalmente compuesta por direcciones, subdirecciones, secretarías y comités de vigilancia, por ejemplo, ¿no? O consejos de asesoría y consejos editoriales. Pero básicamente el organigrama de la empresa nos va a servir a nosotros para poder posicionarnos y delimitar en qué área o en qué ámbito es que nuestro sistema va a operar. En este caso, como lo menciona el rectángulo de color rojo, ¿no? Estamos abocados en la dirección de bienestar y empleabilidad, que justamente, ¿no? Como procesos son el registro y el seguimiento laboral de los egresados. Bien, vamos a pasar con la justificación de la investigación. Principalmente es fundamental porque va a servir como fuente de referencia para la implementación de otros proyectos similares, ¿no? Además de ello, una de las justificaciones más importantes es que nos va a minimizar el factor tiempo al momento de efectuar solicitudes, como el requerimiento de la lista de egresados, ¿no? Adicional a ello, también nos va a evitar un factor tiempo muy importante en el proceso de gestionar las publicaciones de ofertas laborales, de informar a nuestros egresados en su totalidad de las nuevas ofertas. Adicional a ello, esto claramente nos hace a colación a que también nosotros vamos a poder minimizar, ¿no? El tiempo en que un egresado realice una postulación y posteriormente este egresado sea contratado en el menor tiempo posible, ya que mediante la sistematización, o mejor dicho, la virtualización de los procesos, nosotros vamos a poder canalizar correctamente todas las ofertas laborales provenientes de los convenios interinstitucionales que tiene el instituto. De esta manera, nuestros egresados que estén inscritos y tengan credenciales de acceso al sistema van a poder interactuar de mejor manera y mucho más rápido, de manera tal que podamos lograr una inserción laboral mayor a la que tenemos actualmente. Por otro lado, en algunas conversaciones que hemos tenido con la dirección nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que la conclusión en la que llegamos es que tenemos egresados que, si bien es cierto, son considerados egresados porque ya tienen los 6 ciclos culminados con notas aprobatorias, tienen sus 4 módulos de prácticas preprofesionales y tienen el idioma adicional, eh, no están laborando, digamos, con puestos acordes a su carrera. Entonces, esto es un dato alarmante, ¿no? Que a nosotros nos hace ver las falencias que esta dirección está teniendo actualmente. Y esto lo vamos a ir explicando más adelante. Bueno, como alcance del proyecto, básicamente abarcar el proceso de registro y seguimiento laboral de los egresados del IETSFA, ¿no? En este caso, pasando a los beneficiarios, sería principalmente la Dirección de Bienestar y Empleabilidad, ¿no? En este caso, también los jefes de carrera, porque ya se elimina todo ese proceso documentario de por medio, ya que el mismo egresado puede solicitar, ¿verdad? Digamos que se le otorguen credenciales de acceso para que pueda tener interacción con el sistema. De igual manera, ¿no? Siempre que nosotros estamos ante instituciones o empresas gubernamentales, siempre hay todo un proceso burocrático, ¿no? Un proceso de papeleo interno que es necesario siempre que nos encontramos con empresas estatales.
o instituciones estatales, como en este caso lo es el IETSFA. Sin embargo, si bien es cierto, ese trámite documentario tiene un debido proceso, nosotros en la sistematización o en la virtualización del proceso vamos a lograr que, digamos, la práctica se realice mucho más con un factor de tiempo minimizado. ¿Por qué? Porque mientras se hace todo el trámite documentario, la verificación de un egresado es de manera inmediata, con lo cual el egresado ya puede estar formando parte de nuestra bolsa laboral. Los únicos requisitos son tres, ¿no? Como ya había mencionado anteriormente, es culminar los 6 ciclos con nota probatoria, los 4 módulos de prácticas preprofesionales y el idioma adicional, ¿no? Con esto estaríamos logrando ya también una inserción mucho más rápida de los egresados al mundo laboral. Bueno, continuamos. La finalidad, en este caso el proceso o el objetivo fundamental del proyecto consiste en desarrollar una aplicación multiplataforma. Entiéndase multiplataforma como una aplicación adaptable y responsiva a distintos medios. En este caso decimos que es multiplataforma y es una aplicación porque tanto va a funcionar para el área web como también para el área móvil. Posteriormente se estará implementando la parte móvil para de esta manera obtener, ¿no?, una aplicación en la plataforma de Play Store, ya que nos vamos a abocar a sistemas operativos Android, ¿correcto? Para dar este servicio adicional en la cual los egresados van a tener un mayor impacto o una mayor interacción con las bolsas laborales, ya que estamos planteando, ¿no?, por el área móvil, utilizar servicios como notificaciones de nuevas ofertas, notificaciones de las postulaciones del egresado y demás informaciones que son, digamos, fundamentales y son importantes en cuanto a un factor de tiempo, ¿no? Y bueno, es básicamente la finalidad del proyecto. Vamos a pasar con la metodología. Con respecto a la metodología de desarrollo de software, en esta oportunidad para ambas aplicaciones, ¿no?, se vio como metodología preferencial la metodología de desarrollo tradicional RUP, también conocida como metodología de desarrollo de software pesado, ¿no?, que cuenta básicamente con 4 pasos, como lo podemos ver ahí en la gráfica de la parte derecha, ¿no? El inicio, que representa los objetivos y el alcance del proyecto, la elaboración, que implica la arquitectura del sistema, ¿no? Luego vamos a pasar a la construcción, que es básicamente culminar con la funcionalidad del sistema. Posteriormente, finalizamos con la transición, que es la depuración y la entrega hacia el usuario final. Correcto. Adicional a ello, también como herramienta lograremos implementar los diagramas de UML. En este caso lo vamos a realizar en el Star UML, dando paso en este caso a la reducción de tiempo a la hora de hacer el desarrollo. Lo descrito anteriormente nos dará pie básicamente a las buenas prácticas para el desarrollo de software, como por ejemplo administrar requerimientos, implementar arquitecturas basadas en componentes, por ejemplo, modelamientos de software, verificaciones de calidad con las pruebas de testing, ¿no? Por último, el control de cambios realizados en la etapa de desarrollo, ¿no?, a través de la identificación de requerimientos, la elaboración de diagramas de caso de uso, tanto del negocio como del sistema, diagramas de clases y demás diagramas que posteriormente vamos a ir analizando. Como dato adicional, podría yo mencionar que la metodología que nosotros debemos escoger va a depender mucho del tipo de proyecto y de la magnitud del proyecto que vamos a realizar. Generalmente, cuando tenemos proyectos, digamos, bastante extensos, ¿no?, bastante saturados, en este caso lo más recomendable es trabajar con una metodología tradicional, como lo es RUP, por ejemplo, que es muy buena. Por otro lado, si nosotros tenemos el desarrollo de un proyecto, de un sistema bastante ligero, bastante ágil, ¿no?, lo más recomendable es ya no trabajar con una tradicional, sino con una metodología ágil, como por ejemplo Scrum, XP, el pensamiento Lean, que es importante, ¿no? En todo caso, tendríamos que analizar, pero para este proyecto en específico se escogió la metodología RUP. Bueno, vamos a pasar con el estudio de factibilidad del proyecto. El estudio de factibilidad, básicamente, en pocas palabras, es verificar la viabilidad del sistema, la viabilidad del proyecto en general. Esto se subdivide en 3 estudios diferentes. El primero tenemos el estudio de factibilidad técnica, donde básicamente vamos a analizar los costos de operación. Como estamos haciendo un proyecto informático, vamos a abocarnos a los equipos tecnológicos, para lo cual tengo ahí un esquema, un cuadro, ¿no?, donde está dividido en equipo, descripción, cantidades, marcas o modelos, precio y total.
En este caso, este estudio de factibilidad técnica asciende a un monto de 17.423 nuevos soles, aproximadamente. Luego seguimos con la factibilidad operativa. Aquí en la factibilidad operativa básicamente sí se reconoce, ¿no? Tanto en este caso los costos de operación, pero adicional a ello también se verifican los costos de talento humano. Así que sí, siempre es importante agregar al talento humano en este tipo de estudios. Ahora, el importe es de manera anual, en este caso por un monto de 31.616,49 soles. Vamos con el último estudio, que es el estudio de factibilidad económica, básicamente el costo de desarrollo de la aplicación multiplataforma. Ya que yo soy el único responsable, voy a hacerme cargo en general de todo el proceso de desarrollo, ¿no? En todo caso, el costo total, ¿no? Cubriendo desarrollo del sistema, diseños webs, costos total de desarrollo, tiene un costo de 7.450 soles. Esto claramente incluye web, el dominio, el hosting, por ahí algún servicio adicional, la paga que se hace al Play Store para que te den la licencia como desarrollador y puedas subir tu aplicativo, ¿no? En las plataformas de descarga, ¿no? Y todos los costos pequeños y adicionales están cubiertos aquí en este precio. Luego vamos a tener el cronograma de actividades. Básicamente este es un diagrama de Gantt donde nosotros vamos a poder visualizar, ¿no? Los nombres de las tareas que tenemos que realizar para la consecución del proyecto. Adicional a ello también tenemos su fecha de duración, ¿no? Donde tenemos una fecha marcada por un comienzo y un fin. Y en la parte derecha tenemos una gráfica que nos especifica más o menos el tiempo que toma cada tarea, ¿no? Y cómo es su relación una con otra. En este caso, actualmente nos encontramos, bueno, en el desarrollo de la base de datos ya la tenemos realizada, está completamente lista y depurada la base de datos. Actualmente estamos todavía en el proceso de programación en la parte front-end, ¿no? Que es básicamente combinar frameworks de programación como lo que es Bootstrap, utilizando, por ejemplo, el Glider.js, utilizando el jQuery, armando un poquito la parte visual, ¿no? Trabajando conjuntamente con la base de datos, ¿no? De esta manera poder cuadrar la información y no tener muchos cambios, ¿no? Ya que generalmente por ello se utiliza la metodología de desarrollo, ¿no? El modelo de proceso de negocio a sistematizar. Bueno, básicamente es el registro y el seguimiento laboral. Para esto he puesto este diagrama, diagrama de flujo, ¿no? En la cual podemos ver, bueno, está realizado en Visagi, BPMN, en la cual tenemos un pool compuesto por dos actores, el área administrativa y el egresado. Este pool, a su vez, está subdividido en dos fases, ¿no? Acá vamos a subdividir el core business de la empresa o de la institución, que es básicamente por una parte el registro del egresado y por la otra parte el seguimiento laboral. Bueno, aquí podemos analizar cómo es el flujo desde un inicio del área administrativa, el cual otorga las credenciales de acceso y a su vez solicita el cambio de contraseña para que luego no tengamos problemas, digamos, por suplantación o robo de identidad hacia los egresados. En este caso, el egresado recibe el mensaje, ingresa a la plataforma, genera el cambio de contraseña y esto obviamente es un proceso de almacenaje en la base de datos. Luego ingresa, como es la primera vez, a la creación de un currículum vitae o una hoja de vida. Hasta este punto hemos culminado con el registro de egresado. Lo que sigue después corresponde al seguimiento laboral. Es por ello que indica el fin de la fase. Luego ingresa al área laboral y aquí tenemos distintas bifurcaciones en función a la decisión que tome el egresado. Si genera una postulación o no genera una postulación. En el caso no genere es porque lo más probable es que no haya encontrado una oferta laboral acorde a sus requisitos, por ejemplo, o a los beneficios que ésta brinda. En este caso tiene la opción de continuar o no continuar en la búsqueda, ¿no? Si en este caso genera una postulación, se envía automáticamente, ¿no? Su hoja de vida que previamente ya está creada como parte de un servicio que vamos a consumir como Mailgun, que es un servicio que nos otorga el envío de correos masivos, ¿no? Y de esta manera se envía un correo hacia el área de talento humano o recursos humanos de la empresa con copia a la área administrativa de la institución.
a fin de poder continuar con el proceso de seguimiento laboral. En este caso, el área administrativa verifica, ¿no?, realizar el seguimiento de la postulación y esto nos lleva a un timer. En este caso, no se le puede poner un tiempo específico para el timer, pero se estima que es entre máximo un día a 30 días. ¿Por qué? Un día porque generalmente es lo máximo o es el día último en el que tú puedes postular a una oferta laboral y 30 días porque según los requisitos que nos pide el área de la Dirección de Bienestar es que las ofertas laborales tengan una duración de 30 días, con lo cual obviamente luego de esto la empresa que es la ofertante va a realizar un proceso de selección en el cual va a verificar y va a ir analizando las hojas de vida de los postulantes. En este punto es cuando nosotros como área administrativa nos ponemos en contacto con el egresado a fin de poder apoyarlo y obtener información del proceso de postulación. Esta información posteriormente es almacenada en los distintos campos que ya posteriormente con la implementación del sistema vamos a poder ingresar directamente a la base de datos para luego tener esta información lista a la mano cuando se quiera o se requiera de ella, ¿no? Este básicamente es la esquematización. Bueno, vamos a pasar a los diagramas. El primer diagrama es el diagrama de caso de uso de negocio, ¿correcto? Representado en este caso tenemos ahí los tres actores o stakeholders, que son los que interactúan ya sea con el sistema, ¿no? Tenemos al administrador, al egresado y al representante de la empresa. Estos a su vez están relacionados con los distintos diagramas o los distintos casos de uso, ¿no? Tenemos un caso de uso como mantenimiento de egresados, generación de reportes laborales, seguimiento de postulación, gestión de hoja de vida, gestión de oferta laboral y por último, verificación de ofertas nuevas. Aquí si se dan cuenta, la gestión de oferta laboral con la verificación tiene un include. Y esto básicamente es, ¿por qué? Porque según la lógica del negocio, el representante de la empresa tiene la opción de gestionar una oferta laboral, es decir, insertar nuevas ofertas, pero siempre y cuando esta oferta sea insertada por el representante, tiene que pasar un proceso de verificación antes de ser publicada. Es por ello también que el administrador está conectado a la gestión de oferta laboral y a su vez al include con la verificación. Es algo que se podría notar. Continuamos con el diagrama de paquetes. Acá nosotros vamos a diagramar los paquetes o módulos que nos van a servir para de alguna manera ordenar el proyecto, separarlo y de esta manera tenemos un paquete, por ejemplo, como la gestión de datos personales, donde internamente se va a gestionar los datos personales del egresado y a su vez como un subproceso la gestión de la hoja de vida, ¿no? Por el otro lado tenemos las ofertas laborales, donde en este caso se va a realizar lo que vendría a ser todo lo que es el tipo de mantenimiento de ofertas laborales. En el área de bolsa laboral, básicamente realizamos el proceso de seguimiento correcto de las postulaciones. En el área de reportes, como bien sabes, vamos a consumir unos servicios como por ejemplo el DB Extra, que es un service, un web service, para obtener reportes ya sea de manera física como en la nube, ¿no? Y por último, el paquete de seguridad que nos va a permitir en este caso cubrir todas las necesidades con respecto a las seguridades y validaciones que tenemos que hacer en el sistema. Bueno, continuando con esto, tenemos acá el diagrama de clases. Muy importante porque básicamente es una representación en cuanto a clase de nuestra base de datos. Recordemos que en nuestra base de datos lo que previamente eran entidades, ahora en el diagrama de clases van a pasar a ser claramente clases, ¿no? Estas clases están implementadas en este caso con unos métodos, ¿no? O acciones que van a realizar estas clases y adicional a ello tienen ciertos atributos. Recordemos que por concepto en base de datos un atributo es una característica, ¿no?, que define y le da ciertas cualidades a una entidad. En este caso una entidad entiéndase como algo abstracto o existente que forma parte de un sistema. En este caso, el diagrama de clases, lo que podemos notar aquí es que, por ejemplo, el personal administrativo, tanto como la clase egresado, están heredando, ¿verdad?, a la clase usuario, ya que tanto un personal administrativo como un egresado van a tener credenciales de acceso. La única diferencia tendríamos, por ejemplo, únicamente en el tipo de usuarios. Por ejemplo, aquí podría yo incluso agregar una tabla adicional que también esté heredando a usuarios que se llamaría representante de la empresa. Claramente porque va a tener credenciales de acceso.
Y esta tabla de usuarios a su vez hereda a la clase personas, ¿no? Si se dan cuenta, un personal administrativo, un egresado o un representante de la empresa tienen en común que son personas. Entonces, de esta manera, ¿no? La programación, o en este caso la diagramación, se nos hace un poco más entendible, más lógico a cómo realmente el ser humano piensa o procesa la información. En este caso es importante esta diagramación, ya que estas van a ser las clases con las cuales vamos a trabajar en la programación. Continuamos. Acá tenemos el diagrama de componentes. El diagrama de componentes básicamente lo hemos subdividido, ¿no?, en subsistemas. Recordemos que un componente que alberga más de dos componentes se vuelve un subsistema dentro del sistema general. En este caso tenemos un subsistema llamado Interface Control, ¿no?, que tiene un estereotipo de aplicación, ya que aquí vamos a almacenar todo lo que son tipos de GUI o interfaces visuales, ¿no? Tenemos ahí la interfaz login, la interfaz datos personales, hoja de vida, reportes, postulaciones y oferta laboral. Aquí quizá por recomendación del profesor, muy buena, es que yo debería ingresar, por ejemplo, una interfaz adicional como bolsa laboral, ¿no? Para tenerlo separado y estructurado. Ahora, aquí vemos y nótese que la interfaz login se conecta al menú principal y de esta interfaz menú principal se subdivide en función de lo que requiera el egresado, el administrador o el representante de la empresa, a los distintos interfaces que tenemos ahí para consumir. Adicional a ello tenemos el subsistema Logica Control, ¿no?, que tiene un estereotipo de entidad, ya que es la lógica del negocio donde se va a implementar aquí. Adicional, internamente tenemos ahí un componente de web service, ¿no?, donde está justamente los dos tipos de servicio que vamos a consumir, ya sea para los reportes, como también para las postulaciones y el envío automático de los correos. Esta a su vez se conecta con la base de datos donde vamos a tener las distintas entidades que interactúan con estas clases, ¿no? Recordemos que en la lógica control, si tenemos ahí una C-bajo, es básicamente haciendo alusión a la clase. Bien, tenemos el diagrama de estados. En el diagrama de estados aquí básicamente lo que he hecho es una representación general, ¿no?, de la cual tenemos ahí incluso que subdividir, pero es una representación que nos puede dar una idea de cómo es un diagrama de estados. Básicamente, nosotros tenemos ahí, por ejemplo, un inicio con un logout de usuario, el cual, ya sea que haya un ingreso de credenciales, hay una verificación, ¿no? En este caso, si valida el correcto ingreso de credenciales, y nos bota una bifurcación, ¿no?, ya sea que sea verdadero o falso. En este caso, de ser verdadero, tienes un login de usuario, tienes el acceso por primera vez o ya en más de una vez. Si es por primera vez, obviamente, no recordemos que nos permite generar una creación de currículum o de hoja de vida. En el caso de que no sea así, nos bota directamente al menú principal. Aquí es el punto importante, ya que nosotros a la implementación vamos a tener un solo login. Este login va a estar implementado en un correo, el correo institucional que el instituto ha creado para todos los egresados y para los profesores y para los jefes de carrera, el personal administrativo. Es decir, todas las personas que tengan relación con el instituto van a tener un correo creado específicamente por el instituto. Y es este correo que se va a utilizar, ¿no?, para de alguna manera integrar, ¿no?, la información, y este login te va a pedir el correo, ¿no?, el user, y una contraseña que tú vas a cambiar, ¿no?, después de la primera modificación. En este caso, esta verificación de acceso nos va a botar a nosotros un tipo de usuario. En base de este tipo de usuario, posteriormente verán ustedes que yo manejo 3 tipos de home o de página principal, ya sea si es un administrador, un egresado o si es un representante de la empresa, ya que cada uno cumple distintos roles y tienen privilegios de acceso, ¿no?, privilegios de usuario, que les permiten o denegan hacer ciertas actividades. En este caso, el acceso al menú principal lo he generalizado. Podemos editar la hoja de vida, gestionar datos personales, búsqueda de ofertas y generar ofertas. Si nosotros ingresáramos como un egresado, tendríamos la opción de editar hoja de vida, gestionar datos personales y búsqueda de oferta laboral. Si nosotros ingresamos como administrador, obviamente hacemos absolutamente todas las gestiones que deseemos, y ese ingresamos
Como representante de la empresa únicamente, podemos insertar nuevas ofertas laborales, verificar nuestras publicaciones aceptadas y eso sería básicamente todo con respecto a el representante de la empresa. Bastante reducido ya que es un agente externo. Vamos con los diagramas de secuencias. Acá este diagrama de secuencias incluye tres tipos de diagramas distintos, o bueno, diagramas de secuencia pero de distintos procesos. El primero es básicamente cuando el egresado busca un login. El egresado solicita el acceso al sistema, el sistema indica la validación de credenciales a la base de datos. Esta da una respuesta y el sistema permite o denega el acceso. Esa es la primera, sencilla pero importante. Segundo es cuando el representante de la empresa quiere hacer una inserción de oferta laboral al sistema. Este sistema obviamente va a solicitar la verificación hacia el administrador y el administrador en este caso confirma o denega el permiso. Obviamente si es denegado muere el proceso, ¿verdad? Y si es confirmado se da el sistema la orden de almacenamiento a la base de datos y posteriormente, ¿no? Hay una información que retorna hacia el egresado, ¿no? En la cual se le da la notificación de nuevas ofertas laborales en función de la especialidad, ¿no? El administrador, luego tenemos, por ejemplo, en el punto 9, donde realiza una petición de informe para el seguimiento laboral. El sistema da permisos para la web service, este a su vez responde la petición, se informa, ¿no? Da la información filtrada y el administrador luego genera el contacto con el egresado. El egresado va a confirmar o proporcionar datos y este administrador luego gestiona la solicitud de actualización. Si hay una actualización que hacer, el sistema envía los datos verificados y por último el sistema da una respuesta de confirmación o de negación del almacenaje de la nueva información actualizada, ¿no? Es básicamente en general. Luego tenemos acá otros diagramas de secuencia que son un poco más específicos. Por ejemplo, el administrador solicitando datos personales, el egresado retorna información, se realiza la carga de datos, ¿no? Del administrador al sistema, el sistema solicita el cambio de password, el egresado actualiza el password, le da la bienvenida, el acceso al sistema, solicita la gestión del currículum y el egresado va a generar una nueva y por último la gestión es finalizada. Esto, si se dan cuenta, es la parte principal del diagrama de flujo que hice en BPMN, donde se muestra que el sistema solicita un cambio de credencial en cuanto a la contraseña. Acá tenemos un reporte situacional, en este caso cuando el administrador solicita reporte, el sistema genera el filtro y en este caso, bueno, hay distintos tipos de filtro y se retorna la información, ¿no? Básico. Los diagramas de actividades preferí yo hacerlo en BPMN, ya que es un programa que manejo con mayor soltura, pero adicional a ello es que me permite a mí visualizarlo mucho mejor, ya que, por ejemplo, aquí tenemos un pool, ¿no? Que está subdividido en el administrador y el egresado. Este, a su vez, si se dan cuenta, tenemos ahí un subproceso. El subproceso corresponde a la inserción de oferta laboral. Cuando nosotros vamos a insertar una oferta laboral, es un subproceso, ya que tiene unas tareas internas, ¿no? Que hay que seguir. En este caso, como se ve en la gráfica, tenemos ahí una flecha que nos envía, ¿no? A otro, o mejor dicho, adentro del subproceso para poder generar también el diagrama de flujo. En este caso, tenemos ahí maquetado iniciando con la gestión de oferta laboral. Cuando hablamos de gestión tenemos todo el CRUD, ¿no? Ingresar nuevos, actualizar, eliminar o listar las ofertas laborales. En función a lo que deseemos, por ejemplo, si eliminamos o actualizamos, en cualquiera de ambas vamos a tener que realizar una búsqueda, ¿no? Luego tenemos una bifurcación en la cual eliminamos o actualizamos. En función de lo que escojamos, ¿no? Si escogemos actualizar, vamos a guardar los datos de la oferta laboral y, bueno, no se ve ahí, pero si se dan cuenta, tiene una conexión con líneas punteadas, ¿no? Con el actor egresado en cuanto a la notificación de nuevas ofertas. Y es que, claro, cuando se actualiza o cuando se inserta una nueva oferta laboral, esta información viaja en función de una notificación hacia el egresado a fin de que el egresado esté pendiente y al día de las gestiones internas que realiza la aplicación, ¿no? Luego el egresado va a estar sujeto al tipo de gestión, ya sea que quiera eliminar, actualizar o fuera una nueva oferta. Si es una nueva oferta, el ingresado ingresa y verifica la información. Si es actualizar, el egresado tiene la opción de verificar nuevamente qué cambios se han realizado
y si a esa oferta ese egresado ha postulado, tiene la opción de poder cancelar su postulación. Puede ser de que haya cambiado de repente la remuneración o los requisitos o beneficios. Y si al egresado ya no le conviene esta actualización, tiene que tener la opción de ya dejar de postular. Y aquí culminaría el proceso, ¿no? Luego, por este lado, tenemos el mantenimiento del egresado, ¿no? El mantenimiento del egresado se da también por ambas partes, ya sea por el propio egresado como por el área administrativa. En este caso, ya contamos con 3 subprocesos distintos. El primer subproceso sería la gestión o la creación de nuevo registro. Esto obviamente implica todo un diagrama de flujo, como por ejemplo ingresar datos personales, ¿no? Ingresar información sobre el trámite de la titulación, ingresar fotos para el perfil, ¿no? Y verificar el estado laboral del egresado. Por otro lado, tenemos la creación del login para el egresado, y esto también es un subproceso, ¿no? Que consta de la asignación de credenciales como usuario y password. Luego de esto, tenemos un tercer subproceso que corresponde a la generación del currículum. La generación del currículum se da cuando se ingresa datos de la formación académica, se seleccionan los perfiles del postulante, ¿no? Perfil profesional, se ingresan los datos de experiencia laboral y referencias personales. Esto básicamente porque en nuestra base de datos, la tabla currículum se compone de distintas tablas como formación académica, perfil profesional, experiencia laboral y referencias personales. Como se dan cuenta, cada uno de estas tareas implica la inserción de data directamente hacia la base de datos. Diagramas de colaboración. Aquí en estos diagramas, en este caso iniciamos con el Line 1, que es el egresado, ¿no? Donde tiene una interfaz de login que realiza el acceso, se validan las credenciales, se logra la autenticación al usuario. Este usuario vota un resultado. Este redirecciona a la interfaz principal y de la cual se subdivide en distintos campos que podemos escoger en base a los requerimientos que tenga el egresado. Si edita el perfil, va a la gestión de datos personales. Si edita la hoja de vida, la gestión de hoja de vida. Filtros de búsqueda para la búsqueda o gestión de ofertas laborales. Puede solicitar vacantes previamente a la búsqueda para generar una postulación. Puede automatizar, en este caso la automatización viene al envío del correo adjunto al CV y este a su vez está relacionado con los otros dos actores. El representante de la empresa porque va a verificar todo este proceso cuando obtenga el correo o el archivo adjunto del CV y el administrador también porque se envía una copia. Recordemos que no solamente se le envía a la empresa, sino con copia al área administrativa para que éste pueda emitir filtros en base al Service Report y de esta manera pueda gestionar el seguimiento laboral de ese egresado. Vamos con el diagrama de despliegue. En el diagrama de despliegue nosotros vamos a poder verificar que contamos con, en este caso, un interface control para el egresado y una interface móvil. En este caso está conectado a lo que es un servidor web, donde vamos a tener el srlab.war, que es básicamente el archivo compilado, y nuestro servidor, el Apache Tomcat, para que esto pueda ser visualizado, ¿no? Esto está conectado con el servidor de aplicaciones como el AJB Container, ¿no? El acceso a la base de datos y los web services que vamos a consumir como son Mailgun y DevExtra, ¿no? A su vez conectado con la base de datos y también con un periférico como puede ser una impresora para la impresión de reportes y demás. Bueno, acá tenemos ya lo que son las pruebas del sistema. Básicamente las pruebas nos indican si el sistema está correctamente realizado y esto lo vamos a sacar de los requerimientos del sistema, los requerimientos de usuario. Por ejemplo, si un requerimiento de usuario sería que la contraseña tenga letras y números y una longitud de 10 caracteres, aquí como pruebas podríamos hacer ingresar solamente números o ingresar solamente letras y nos tendría que arrojar un error. Segundo, tendríamos que arrojar más de 10 o menos de 10 caracteres para ver si el sistema reacciona y reconoce que esto es un error. Y así continuamente todos los requerimientos, ¿no? Se vuelven pruebas para el sistema informático. Y pues bien, eso básicamente sería el final de mi exposición. Ahora vamos a pausar un momento el video y vamos a dar pie a la verificación o a la visualización de lo que tenemos hasta el momento
con respecto tanto a la base de datos como a la parte web. Bien, ya volvimos. Acá actualmente estamos en el Erwin Data Modeler, que es un programa para modelado, ¿no? Para diagramación de bases de datos, ¿no? En este caso tenemos en pantalla la diagramación de nuestra base de datos. Esta cuenta, como ya había comentado anteriormente, con entidades que nos van a permitir tener atributos que van a definir a esa entidad y sus relaciones. Recordemos que estamos tratando en una base de datos relacional, con lo cual las entidades buscan una cardinalidad entre ellas a fin de tener una relación y que podamos acceder a la información de una manera más estructurada, se podría decir. Aquí lo que podemos resaltar, por ejemplo, es que las cardinalidades, por lo general, son de uno a muchos, de muchos a uno o de uno a uno. Cuando generalmente encontramos en una casuística una relación de muchos a muchos, esto llevado a una sintaxis SQL nos botaría un error. En este caso, se da en esta base de datos con la tabla de egresados y la tabla de oferta laboral. ¿Cómo podemos darnos cuenta en una o muchas ofertas laborales? Hay uno o muchos egresados que realizan postulación. Esto claramente es una relación de muchos a muchos que nos implica, ¿no? Y nos guía a la creación de una entidad hija. Es una entidad que claramente goza de ambas llaves primarias, como podemos ver acá, el código del egresado correspondiente a la tabla egresado y el código número de oferta laboral como llave foránea. Adicional a ello, la misma tabla por sí tiene su propia llave primaria como número de postulación. Esto se debe a que si nosotros recurrimos a lo que son los conceptos de modelo, entidad, relación, en la cual usamos verbos para enlazar las entidades, podemos decir que uno o muchos egresados postulan, ¿verdad?, a una o muchas ofertas laborales. Esto es algo importante que tenemos que rescatar de esta base de datos. Por otro lado, tenemos claramente la relación de uno a uno cuando se trata de egresado, usuario, egresado, y también personal administrativo con usuario administrador. Adicional a ello, y ya para finalizar, tenemos la entidad currículum. Esta entidad currículum, si se dan cuenta, también tiene una relación de uno a uno con la tabla de egresados, pero a su vez el currículum no tiene atributos que definan realmente el currículum, sino que lo que hace es componerse de distintas tablas que están inmersas en la base de datos, como lo son referencias personales, experiencia laboral, formación académica adicional, ¿no? Recordemos que el currículum nosotros lo hemos detallado tanto como datos del egresado, que lo tenemos en esta tabla, datos de formación académica adicional, seguido de experiencias laborales y finalmente de referencias personales. De esta manera se compone el currículum. Nótese que la tabla formación académica adicional está a su vez compuesta por otras tablas que son el centro de estudio, el nivel de estudio, ¿verdad? Y por último el tipo de formación académica, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros estamos componiendo nuestra hoja de vida. Y por último, las ofertas laborales están compuestas, ¿no?, de beneficios laborales y de requisitos laborales, pero adicionalmente también lo estamos enlazando con la especialidad, ya que nosotros tenemos que tener en cuenta y especificar en todas las ofertas laborales sin excepción a qué especialidad va dirigido. Esto a fin de que en la parte de la programación, si tenemos un egresado correspondiente a la especialidad de análisis de sistemas, únicamente en su bolsa laboral tienen que haber ofertas laborales correspondientes a la carrera de análisis de sistemas o de computación informática, que son las únicas dos carreras que en este caso compartirían ofertas laborales. En el caso de otras carreras, no podría ser de esa manera. No puedo yo ser por ejemplo, un técnico en topografía, ¿no?, o un técnico en mecánica de producción y que entre a mi bolsa laboral y verifique ofertas de turismo o ofertas de análisis de sistemas o de industrias alimentarias. Esto no me ayudaría y solamente me ocuparía espacio innecesario. En todo caso, esa es básicamente la explicación. Acá tengo ya nuestro diagrama. Esto básicamente de esta manera. Nos vamos aquí a Tools, perdón, claro, en Tools. A ver, un momento.
Bien, acá nosotros, por ejemplo, tenemos acá un Forward Engineer Templates, pero básicamente ahorita como esto ya está generado, nosotros acá tenemos un Reverse Engineer, pero en realidad es un Forward Engineer que nos sale a la hora de poder generar este diagrama. Vamos acá a la parte física, esta es la parte física, aquí lo tenemos, por ejemplo, y recordemos siempre que en el Erwin Data Modeler, desde el diagrama físico, vamos a poder generar nuestro esquema para ya no tener que programar la sintaxis de SQL. Una vez que hemos hecho la diagramación, ¿no? La única diferencia con el diagrama lógico y físico es que el físico almacena el tipo de dato y la longitud, ¿correcto? En este caso, como había explicado, rápidamente nos vamos por este lado de aquí, en Tools, Forward Engineer, Schema Generation. Aquí vamos a dar algunas funciones que vamos a otorgarle. Le damos un preview y este preview lo que nos va a hacer es generarnos la base de datos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un Create Table Beneficios Laborales, los atributos y la sintaxis Go para la ejecución. Otra, por ejemplo, estamos alterando la tabla que hemos creado anteriormente para añadir, ¿no?, la llave primaria. Y así sucesivamente con todas las tablas que hemos creado. Esto claramente ya lo tenemos listo, por eso vamos a cancelarlo. Y ahora vamos a irnos a la parte visual, ¿correcto? La parte de front-end que por el momento estamos trabajando con la página web. Bien, en estos momentos estamos visualizando la página principal o el login de nuestra aplicación. En este caso tenemos ahí en la parte izquierda el logo que es RS Laborum, plataforma laboral, ¿no? Es el logo que le hemos puesto y esto está compuesto en este caso de un inicio de sesión, tanto por un email y una contraseña. Aquí tenemos una opción que es para recordar las credenciales de acceso, ¿no? Muy importante para ahorrarnos tiempo de ingresar data. Y tenemos un botón para ingresar. Si se dan cuenta, este botón en base a la programación, ¿no?, con CSS, vamos a poder ver que es un poco animado, se podría decir, ya que cuando pongo el cursor encima, cambia el color interno y esto me hace dar cuenta de alguna manera que estoy posicionado en este lugar. Adicional a ello, ya que nosotros buscamos una aplicación multiplataforma, no tendría sentido a menos que esta web sea responsiva. Con lo cual, vamos a realizar ello. Si nosotros nos posicionamos en esta extensión que tiene el mismo Google, se llama Windows Resizer, nosotros vamos a poder visualizar nuestra aplicación web en distintos formatos. Acá tenemos un iPhone 5, un iPhone 6, un iPad y una laptop. También tenemos escritorio, desktop, en distintos tamaños. Vamos a verificar qué pasaría si lo pongo en un iPhone 5. Como se dan cuenta, nosotros estamos teniendo ahora un sistema responsivo que básicamente utiliza el espacio disponible a fin de organizar los elementos y que la visualización no se vea afectada. Como podemos ver aquí, antes teníamos el inicio de sesión en la parte derecha y ahora lo estamos teniendo hacia abajo. Esto claramente se logra con una programación responsiva, utilizando, por ejemplo, un framework como el Bootstrap y el Glinder JS, que posteriormente lo vamos a visualizar. Si nosotros agrandamos nuevamente, vuelve al estado normal. Nótese que si yo doy clic en el botón insertar, inmediatamente esto me está validando que no hay información, con lo cual en el email me está indicando que falta completar el campo. Si yo indico cualquier valor, me sale otra alerta que me implica incluir un signo, ¿verdad? Un signo de arroba para poder concretar el email. Esto es importante, son validaciones importantes del sistema. Bueno, vamos a poner solamente para efectos de prueba una contraseña. Si yo no le pongo contraseña, nuevamente me valida la información, ¿no? Ahora, yo solamente por efectos de prueba a este logo le puse un href, un link, que me dirige a la página principal del administrador, que es esta, ¿no? Aquí nosotros tenemos el logo en la parte superior, todas las gestiones que va a realizar el administrador y un botón para cerrar sesión que me redirige al login. Acá tenemos un slider hecho también con Bootstrap que me va a permitir ingresar imágenes y que se muestren de manera animada una a través de otra. ¿Correcto? Ahora, continuando con esto, en este caso vamos a verificar la parte superior. Acá tenemos los datos
gestiones de registro, gestiones de seguimiento. Acá implica el core business de la institución o de la dirección, mejor dicho, la gestión de la oferta laboral y la gestión de reportes. Son todas las acciones que va a realizar el administrador. En este caso, si nos posicionamos en gestión de registros, vamos a ver que hay un submenú que se divide en registro de egresados y listado de egresados, ¿no? Esto, a su vez, por ejemplo, en el registro vamos a lograr el create, por ejemplo. En el listado estamos haciendo el read. Nos faltaría el update y el delete. Y esto lo vamos a hacer con lo que es aplicando el jQuery para hacer tablas dinámicas. Y en estas tablas vamos a colocar únicamente botones como actualizar y eliminar, que nos van a redirigir a nuevas JSPs. Y con esto estaríamos concretando todo el CRUD para la gestión de registro. La gestión de seguimiento es básicamente hacer el seguimiento de todas las postulaciones, donde voy a tener la posibilidad de poder, como administrador, filtrar por especialidad, por empresa, por tipo de empresa y demás filtros que vamos a colocar. Y adicional a ello estoy animándome a colocar un chat RS Laborum, a fin de que si de alguna manera no logro contactar, ya sea vía telefónica o por WhatsApp, de repente por este chat RS Laborum puedo contactarme con el representante de la empresa a fin de ir filtrando alguna información importante y adicional, ¿no? Que siempre escapa de a veces las manos de un sistema. Pero en este caso, básicamente este chat es un opcional, un adicional que lo estamos otorgando para que haya un contacto a su vez en tres ámbitos, ¿no? En los tres actores del sistema. Tenemos una gestión de oferta laboral que a su vez nos permite registrar ofertas, listar y aquí nuevamente procedemos con el jQuery para la tabla donde actualizamos y eliminamos ofertas laborales. Y por último tenemos otra más que se llama validar ofertas laborales y esto básicamente es cuando el representante de la empresa tiene ofertas por validar, ¿no? Y por último la gestión de reportes. Aquí solamente para el sistema como tal funcionarían estos dos, ¿ya? Añadir nuevo reporte y generar reporte existente. Estos dos, home egresado y home empresa, los puse a fin de que podamos redirigirnos a estas páginas y podamos ver, en este caso, qué acciones realizaría el egresado y qué acciones la empresa. Vamos a darle clic derecho, abrir enlace en una pestaña distinta, una pestaña nueva, y a la empresa también, ¿no? En este caso nos posicionamos aquí en la parte del egresado, donde el egresado va a tener sus datos personales, información personal, información laboral y editar currículum. Su bolsa laboral, que no necesita un submenú, directamente te redirige al listado de bolsas laborales con los filtros. Las postulaciones, donde sí vas a hacer un seguimiento y la gestión de la postulación. Por último, estamos colocando un blogs and webinars, donde vamos a poder insertar informaciones como en formatos de blogs, webinars, ¿no? En base a temas laborales, por ejemplo, en función de cada carrera. Por otro lado, tenemos acá el home de la empresa, donde tenemos los datos del representante, la información personal del representante y la información de la empresa, ¿no? A fin de que se pueda modificar esto. Gestión de ofertas laborales. Solamente puede añadir nueva oferta laboral y editar sus ofertas. Cuando edita sus ofertas, también tiene que pasar un proceso de validación. Por eso es que en los diagramas de caso de uso no ponía yo añadir nuevas ofertas, ponía gestión de ofertas porque no solamente implica la añadidura, sino también la edición. Entonces, acá puedo poder verificar mis ofertas laborales que digamos, que yo he realizado, ¿no? A fin de que pueda editar alguna de ellas o nuevamente habilitar alguna. Y bueno, le dejé el blogs and webinars porque de repente el representante de la empresa pues quiere contribuir, ¿no? A los blogs y a los webinars que internamente podemos canalizar para los egresados, ¿no? Esto también es responsivo, si nosotros lo achicamos, inmediatamente desaparece, ¿no? Las palabras en la parte superior y me aparece este botón. Este botón me implica, ¿no? De que yo voy a tener un menú. Si yo le doy clic, inmediatamente, ¿no? Se abre hacia abajo y voy a poder verificar de igual manera, de manera responsiva, toda acción que yo quiera hacer dentro del sistema, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Gobierno del Perú. El Perú primero.